Hola a todos, ¿cómo están? Soy Camilo Tapias y hoy les voy a enseñar los comandos más utilizados en Archicad. Para eso preparé este pequeño archivo con algunos elementos constructivos para hacer la demostración de todos estos comandos. Los comandos que les voy a mostrar los dividí en tres secciones. Los primeros son comandos de navegación, los segundos son comandos de edición de la geometría o de los elementos constructivos y el tercer grupo es comandos que nos van a ayudar a seleccionar o navegar dentro de la diferente información que podemos indexar dentro de los diferentes elementos. ¿Listo? Entonces, comenzando con el primer grupo, con los comandos de navegación, los más sencillos y los más útiles para hacer flujo de trabajo eficiente y pues bastante veloz es navegar dentro de tanto las pestañas 3D como 2D. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando la tecla F5 voy a pasar directamente a la vista en 3D y para devolverme a la vista en planta voy a utilizar la tecla F2. Esta tecla F5 tiene ciertas variables. Por ejemplo, si yo estoy dentro de la vista 3D y tengo ciertos elementos seleccionados y utilizo nuevamente la tecla F5, me va a aislar esos elementos que yo tenga seleccionados, lo que me permite trabajar precisamente sobre estos elementos sin el resto del modelo, que puede llegar a incomodarme a la hora de editar estos elementos. Y pues para volver a mostrar todo el modelo sin tener ningún elemento seleccionado, puedo volver a utilizar la tecla F5 y me va a mostrar todos los elementos. Si me voy a la vista en planta, por ejemplo, y tengo ciertos elementos seleccionados y utilizo la tecla F5, me va a llevar de una vez a una vista aislada de esos elementos. Ahora, si yo utilizo la misma tecla F5 pero antes uso la tecla Shift, o sea Shift más F5, me va a mostrar todos los elementos 3D y me va a seleccionar mis elementos seleccionados en planta. ¿Listo? De esta manera es muy fácil navegar entre diferentes tipos de vista. Pasando a los comandos más utilizados de edición de los elementos, tenemos pues una combinación que es control y alguna letra. Voy a hacerlo únicamente con control D, que me funciona para arrastrar un elemento, ¿sí? Si espicho control D y nuevamente control, vean que mi cursor le aparece un signo de más, lo que significa que voy a poder arrastrar una copia de ese elemento. ¿Por qué digo que esta combinación nos puede servir para diferentes comandos? Porque si yo, para ver el listado de esto, selecciono un elemento, doy clic derecho y voy a la sección de mover, vean que aquí la primera opción es control D, arrastrar, la que ya les mostré, pero también control E para girar los elementos, hacer una simetría, control M, elevar los elementos, control 9. ¿Listo? También me sirve para multiplicar, control más U, y acá voy a seleccionar la manera de cómo quiero multiplicar esos elementos. Por ejemplo, si yo tengo estos elementos estructurales y necesito replicarlos a cierta luz ya determinada, por ejemplo cada 2 metros, me va a permitir multiplicar esos elementos de esta manera. ¿Listo? Entonces esta combinación nos va a servir para todo ese tipo de comandos de edición de la geometría. En cuanto a otros comandos de edición de geometría, tenemos uno bastante importante que es absorber e inyectar los parámetros. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, si yo quisiera generar un muro nuevo con estas características, o sea que sea igualito a este compuesto, puedo absorber estos parámetros con la tecla Alt, manteniendo la espichada y dándole clic. Vean que mi cursor ya tiene la herramienta activada y los muros que yo genere van a ser igualitos al anterior. ¿Listo? Si yo tengo un elemento ya construido y quiero que tenga los mismos parámetros de otro elemento, puedo nuevamente absorber los parámetros y ahora con control más alt puedo inyectárselo a otro elemento. ¿Listo? Y ahí ya me va a cambiar de un muro sencillo a un compuesto en este caso. Probablemente el atajo de edición más común, que no edita directamente los elementos constructivos pero que nos ahorra bastante tiempo, es poder llegar fácilmente a las definiciones de cada elemento. ¿Cómo lo voy a hacer? Control más T, y desde acá sí que puedo modificar ese elemento constructivo, tanto en su representación en planta, en cuanto a las propiedades, la apariencia del modelo, todo lo que ya sabemos que se puede editar desde este cuadro de definiciones. Pero el atajo, lo interesante es poder llegar de una manera fácil a estas definiciones.
¿Listo? Pasando a la tercera categoría, que era la que les decía, las formas de seleccionar nuestros elementos. Muchas veces tenemos, por ejemplo, este caso en donde acá tengo una losa y acá tengo unos muros. Y, por ejemplo, yo quiero seleccionar mi losa. Supongamos que aquí en este caso hay muchos más elementos y se me complica un poco seleccionar ese elemento que yo quiero. Puedo navegar con la tecla tabulador o tab dentro de los diferentes elementos que estén cercanos a mi cursor. Por ejemplo, aquí puedo ver que tengo la ventana, la losa y puedo seleccionar la que sea de mi gusto con la tecla tab. ¿Para qué más me sirve esta tecla tabulador? Por ejemplo, si yo voy a absorber los parámetros de este elemento y voy a decirle que sea una sección sencilla, yo puedo utilizar la tecla tab para indexar esta información de manera precisa. Por ejemplo, yo quiero que ese muro tenga 5 metros, tecla tabulador, y que esté a un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Y ahí me va a generar ese muro de manera precisa. En cuanto a los métodos de selección, también hay un comando bastante importante que es control más A, lo que me va a seleccionar todos los elementos. Ahora, este comando tiene ciertas variables. Por ejemplo, si yo tengo activada la herramienta de losa, que es este caso, y utilizo el comando control más A, me va a seleccionar únicamente las losas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podría ser una combinación de todos estos comandos? O pues de algunos. Yo puedo absorber los parámetros de este muro, que voy a hacer uno en cadena por acá, y voy a generar esta geometría. Ahora necesito generar unos ejes estructurales con control más U, ¿sí? Voy a multiplicar estos elementos constructivos por acá y ahora los voy a multiplicar en el siguiente sentido. Listo, supongamos que eso es lo que yo necesito hacer. Ahora quiero generar una losa con este perímetro. Vamos a eliminar todo esto. Supongamos que yo quiero generar una losa con este perímetro, pero no lo quiero hacer de la manera poligonal, que me tardaría bastante, sino que únicamente voy a despichar la barra espaciadora, se va a activar la varita mágica, voy a dar un clic y ahí ya tengo mi losa pues adecuada a ese perímetro. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ver esas losas en el 3D, voy a despichar Shift más F5 y me las va a seleccionar. Acá ya puedo utilizar nuevamente el F5 para editarlas y revisarlas, lo que tenga que hacer dentro de la vista 3D. Estas son algunas combinaciones que se pueden hacer de estos comandos para trabajar de una manera muy ágil. Si tienen algún comando que utilicen bastante y no lo hayamos mencionado, por favor déjenlo en los comentarios, y si tienen alguna duda, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Chao, que estén muy bien.